Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Photoshop. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo aplicar sombras a objetos o a personas. En este caso, la foto que estoy utilizando evidentemente ya tiene una sombra porque es una foto que me he bajado de internet, pero lo que vamos a hacer es quitarle el fondo, que se ve de la mesa ya con una sombra que vemos que la luz nos enfoca desde la parte izquierda hacia la parte derecha de la imagen. Entonces vamos a eliminar este fondo y generaremos una nueva sombra de forma artificial para que podáis ver el ejemplo. Para seleccionar la imagen lo que voy a hacer primero es, como esta capa la tengo bloqueada y la quiero mantener por si acaso para poder ver después la diferencia entre una y otra, duplico capa con Control J. Esta de momento la voy a ocultar porque no me interesa. Y nos vamos a ir a la herramienta de selección de objetos o la tecla W y ya vemos que nos detecta el mando. Voy a pulsar la tecla Control X para cortar la imagen, creo una nueva capa y Control V para pegarla. Ya tenemos el mando suelto. Ok, voy a ponerle un fondo de color blanco y vamos a empezar a crear la nueva capa para la sombra. Esto de aquí lo vamos a agrupar con Control G y lo dejamos desactivado, que ya no nos interesa. Bien, aquí lo primero que tenemos que ver es por dónde nos viene la luz. Como he dicho antes, en este caso, para este objeto, la luz viene desde la parte izquierda hacia la derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a las opciones de la capa, pulsando botón derecho en la capa del mando, opciones de fusión. Se nos abre esta ventanita de aquí. Lo voy a poner en la esquina para que no moleste. Y nos tenemos que ir a la última opción que pone sombra paralela. Ya por defecto algo ha hecho. Aquí pondremos que la opacidad sea de un 100% y el tamaño de 0 píxeles. Como nos venía por defecto, que parece que la sombra sea dibujada a mano. Podemos aplicarle un color un poco gris en lugar de negro, porque si vamos a dejar el fondo blanco para que se integre un poco mejor. Y el ángulo en este caso de la sombra vemos que está mal. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, la luz nos viene desde la parte izquierda y vemos que también está en la parte izquierda la sombra. Esto tendríamos que modificarlo. Por ejemplo, algo así. Lo dejaremos en 134 para esta imagen. Le damos a aceptar. Ahora voy a separar esta sombra en una nueva capa para poder aplicarle más efectos. Botón derecho sobre el efecto y crear capa. Le damos a aceptar. Y ahora tengo la sombra en una capa distinta. Ahora con ello aplicamos un filtro a la capa de la sombra. Filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es ampliar la distancia para ver un poquito por dónde va el movimiento. En este caso, más o menos. Bien, lo dejaremos en esta posición más o menos, que si te das cuenta es la misma posición en la que hemos dejado el ángulo en la capa de ajustes cuando hemos creado la sombra. Dejaré aquí una imagen para que lo podáis comparar y le damos a aceptar. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle otro efecto, en este caso efecto gaussiano, filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano, a este porcentaje por ejemplo, y acepto. Ahora para eliminar el sobrante, en este caso no me interesa que haya sombra en esta parte del mando, lo que voy a hacer es crear una máscara de recorte. Creamos nueva máscara y en este caso escogiendo el color negro nos va a eliminar el sobrante. Voy a coger un pincel que tenga degradado, como por ejemplo este de aquí. Vamos a hacer un poco más grande. Y ya le hemos agregado la sombra. Y si os fijáis, aquí tendríamos el resultado de la sombra en un momentito con Photoshop. Dejaré unos cuantos resultados más aquí ahora en la pantalla para que podáis ver en un momento lo que podemos hacer realmente con las sombras. Es súper sencillo de utilizar y lo puedes hacer tanto para objetos como para personas. En fin, espero que te haya servido este método para agregar las sombras y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!